Bienvenidos un día más a Unleash the Brushes. Hoy os traigo un vídeo dedicado a dos de los colores más básicos que vamos a utilizar en nuestras miniaturas, como son los amarillos y los azules. Para esto vamos a utilizar tanto técnicas ya sea más tradicionales de capa base, lavados y después perfilados, luces y demás, a otras técnicas que pueden ir desde una capa base oscura a ir iluminando. Vamos a también trabajar cosas como los rotuladores, el aerógrafo, en las diferentes técnicas que os voy a enseñar. Vais a ver que pintar amarillos, que siempre ha sido uno de los colores más difíciles que podemos encontrar en los wargames, va a resultar muy sencillo. Los azules, por otro lado, aunque no suelen ser tan difíciles como los amarillos, pueden darnos problemas sobre todo a la hora de iluminar. Vamos a ver lo fácil que es pintando tres miniaturas de uno de mis juegos favoritos, como es Crisis Protocol. En este caso pintaremos a Bestia, a Lobezno y a Cíclope. Para este vídeo nos vamos a centrar sobre todo en amarillos y azules, así que no vamos a ver el resto de paso a paso que pinta esta figura. Pero también os digo que es que el amarillo y el azul es el 90% de estas tres figuras, por eso he elegido estas tres primeras para traer Crisis Protocol al canal. No me enrollo más, vamos a empezar a ver cómo se pintan estos amarillos con tres técnicas diferentes. La primera de ellas va a ser una un poquito más elevada, que se basa en aplicar una serie de capas bases para después con veladuras sacar el sombreado y después la iluminación. Vamos a ir después a pintar a Cíclope de una manera un poco más tradicional, en el sentido de que vamos a empezar por un tono muy oscuro y vamos a ir elevando esa iluminación sin utilizar ningún tipo de lavado o sombreado. Y vamos a acabar con Lobezno, al cual lo que vamos a hacer es aplicar una capa base para que vamos a utilizar rotuladores para que veáis que fácil es sacar un amarillo bastante potente. Vamos a hacer una serie de lavados y después vamos a ver una iluminación. Entre medias vamos a utilizar el aerógrafo para que veáis lo sencillo que puede ser unificar estos tonos. En el caso de los azules vamos a hacer un poco lo mismo en las diferentes partes que los componen. Aprovechamos también para ver pinturas que no solemos sacar en el canal, como son por ejemplo las de Duncan Road, Choosing Codes, que para mí son de las mejores del mercado, aunque es cierto que es dificilísimo encontrar estas pinturas en España a día de hoy. No obstante, hay colores que son bastante similares, como pueden ser los de Vallejo o los de AK, pero quiero que veáis ya no tanto el color, sino cómo se pinta el proceso. Vamos a empezar por tanto con estos amarillos, después vamos a ver los azules y vais a ver lo sencillo que es pintar amarillos y azules para wargames. Comenzamos a pintar la parte amarilla. Como veis, la figura ya está bastante avanzada en este caso, pero vamos a centrarnos en el amarillo. Comenzamos con una primera capa de ocre que va a servir como unos cimientos para poder ir trabajando esos amarillos de una forma un poquito más progresiva. Empezamos, una vez ya le hemos dado ese ocre, a aplicar con este rotulador de acá, este amarillo tan intenso que nos presentan, esa primera capa que ya va a servir como tono medio de todo este proceso, ¿de acuerdo? Ese primer ocre nos ha servido como una base sobre la que aplicar este color de una manera un poquito más sencilla. Y ahora vamos a utilizar este Troll Slayer de Games Workshop, que diluido en una proporción de 1:4 con agua limpia. Lo que vamos a hacer es una veladura hacia las sombras para marcar con estos tonos naranja todo ese sombreado de los amarillos. Una vez ya está seco, vamos a utilizar ahora este tono de amarillo para hacer este Iriel Yellow. Vamos a utilizarlo para hacer la iluminación de las zonas, siempre con un punto de vista cenital, aunque vamos a marcar un poco el perímetro de todos los elementos amarillos. Y es ahora cuando utilizamos este amarillo un poquito más potente, este Flash Git Yellow también de Games Workshop, para ya hacer las luces más cenitales, más extremas de todo el elemento. No obstante, como siempre, vamos a hacer una iluminación final, en este caso con Ice Yellow de acá, que va a ser un poco el tono que siempre voy a utilizar para iluminar finalmente todo este tipo de amarillos. Como veis, este proceso es bastante sencillo y un poquito más elaborado. En este otro ejemplo de cómo pintar amarillos, lo que vamos a hacer primero es aplicar una capa base de naranja, en este caso de Rust Orange, de Choosing Codes de Duncan Roads, para que sirva de base sobre la que trabajar estos amarillos. En el caso de este ejemplo, lo que vamos a hacer es simplemente un degradado de tono sin utilizar ningún tipo de lavado ni veladura, como hicimos en el caso anterior. Es un proceso bastante sencillo, simplemente hay que ser metódico al aplicar las luces. Con esta primera iluminación, también con este color de amarillo de Choosing Codes de Duncan Roads, vamos a ir haciendo ya el tono medio de amarillo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar este tono por toda la superficie, respetando un poco del tono este que hemos utilizado de base, este tono naranja,
en lo que son todas las delimitaciones de los elementos. Nos sirve ya como un sombreado. Lo vamos a utilizar como si hubiera sido ya ese lavado que se da en otros tipos de procesos. Y como veis, no utilizamos ni lavados, ni contras, ni nada. Subimos un poquito más la iluminación. Vamos a utilizar de nuevo otro de los tonos amarillos de Choosing Coats, este Yellow Flame. Para mí son los mejores amarillos que hay ahora mismo en el mercado de lo que es un poco de pinturas acrílicas para Wargames. Un poquito difíciles de conseguir, pero la verdad es que son los mejores. Nos seguimos ceñiendo un poco a las luces siempre con un punto de vista cenital y veis qué sencillo es. Y ahora vamos a utilizar ya mezclando este amarillo que hemos utilizado de Duncan Rods, por supuesto con Ice Yellow al 50-50, para hacer el contorno de las luces finales. Como le pasa a la mayoría de las marcas, les falta un tono de amarillo hielo y en este caso recurrimos de nuevo acá. Y como veis, el proceso es bastante similar al que hemos hecho con Bestia, solo que en este tono de amarillos no hemos utilizado un lavado, simplemente un proceso de tono más oscuro a tono más claro. Hay que ser un poquito más cuidadoso para respetar todas las sombras de la capa base, pero más allá de eso es un proceso muy sencillo. Y acabamos con un leve punteado de Ice Yellow. Con estos tonos de amarillo, como veis, no he tenido mucho problema. La verdad es que son bastante buenos, son bastante pigmentados, cubren bastante bien y sin lavado, sin capas bases muy raras, porque he visto que he dado un naranja que tampoco lo he cubierto del todo, simplemente he dado dos capitas diluidas y ya estaría. Un proceso de pintado amarillo bastante sencillo y sobre todo aplicado, como veis, sobre un gris, lo cual hace que refuerce un poco el concepto. Y ya sabéis, chicos, que también estamos en Instagram, en Facebook, con el mismo nombre, Unleashed Brushes. Y por supuesto que si queréis formar parte de la comunidad premium del canal, tan solo por 1,99 al mes, lo que es un café al mes, podéis ayudar a que el canal siga creciendo con vídeos como este y otros muchos que están por venir. Por eso quiero dar las gracias a todos los miembros premium del canal que hay hasta ahora, como son Asterio Salas, Tomás Robledo, Ana Fernández, Jos Arrojo, Valimor, Pío Boro, Carlos Llorens, David Ruiz, 0x Noob, Jonathan Domínguez, Rafael Florido, Miguel Gómez, Álvaro, Alejandro Torres, a Rafael Danís, a Jesús Melero, a Víctor, a Spike, a José Ángel Vidania, a Vicente Velázquez, a Luis Sildur, a Dani Fénix, a Mario Vicente, a David Manteca, a Avi Workshop, a Javier Rodríguez, a Mico, a Marcos Sánchez, a David Gómez, a David Freestyle 94, a Fran Pagués, a Óscar Toledo, a Cide Hamed 7742 y por supuesto una cálida bienvenida y un abrazo muy fuerte a José María Martínez de Celis. Muchas gracias a todos vosotros, muchas gracias a Goblin Trader, sabéis, el patrocinador del canal y de este vídeo. Todos los materiales que vais a ver aquí vais a poder encontrarlos en su página web, así que os dejo un link en la descripción para que podáis haceros con todos ellos. Y para este último ejemplo de cómo pintar amarillos, lo que vamos a hacer es directamente con el rotulador amarillo de acá, vamos a pintar toda la superficie. Como veis, va a costar un poquito más que agarre este color, pero vamos a dar un par de capitas, ¿de acuerdo? No va a dejar trazo, ya habéis visto el vídeo que tengo de cómo pintar con rotuladores, lo buenos que son, así que simplemente vamos a aplicar una capa bastante homogénea a toda la superficie. Y una vez esté seco, que se seca bastante rápido, vamos a aplicar un lavado un poco en general de este naranja también de acá, este Candium. La diferencia con cómo pintamos el amarillo en el caso de Bestia, aparte de esa primera capa de imprimación para darle un poquito más de fuerza con ese ocre, es que esto no es una veladura. No vamos a hacer la sombra directa del elemento, sino lo que vamos a hacer es un lavado en general por toda la superficie, ¿de acuerdo? Un poco sin preocuparnos de si manchamos todo el área o no. Y una vez está seco, volvemos al rotulador y vamos a recuperar las luces un poco en general de toda la zona. Es decir, recuperamos un poco el tono medio, respetando de una manera menos precisa todas las sombras. Digo menos precisa porque, si os dais cuenta, solo saco los volúmenes, ¿de acuerdo? No voy a intentar cubrir todas las áreas hasta dejar un poquito solo del sombreado que hemos hecho con el naranja. ¿Por qué? Porque ahora vamos a utilizar una serie de pasos con aerógrafo que van a fundir todas las capas. Con Volcanic Yellow, de acá lo que vamos a hacer es a los puntos de luz máxima vamos a darle pequeños golpes de color. Este Volcanic Yellow está bastante diluido, es lo que muchas veces yo llamo casi un agua sucia, es un amarillo muy diluidito, ¿de acuerdo? Pero que al darle pequeños golpes con el aero en las zonas de iluminación va a ir depositando el pigmento y va a fundir toda esa transición que hemos dejado desde el naranja del sombreado hasta el amarillo del rotulador. La dificultad de este proceso simplemente es tener el aerógrafo y conseguir ese punto de dilución que ya os digo que, como veis, prácticamente no se nota el pigmento. Una vez seco, lo que vamos a hacer es que vamos a recurrir de nuevo a
acá, en este caso al Deep Yellow, para hacer una iluminación ya un poquito más tradicional. Con el aerógrafo hemos conseguido fundir todos los tonos de transición y ahora lo que vamos a buscar con este pincel es un poquito sacar las luces de manera más tradicional. ¿Qué hemos ganado con el proceso que hemos hecho en este caso? Un amarillo muy vivo, muy vivo, ¿de acuerdo? Con un fundido muy bueno desde las sombras a las luces. El único problema es tener todo el equipo, como siempre os digo, del aerógrafo y que podamos usarlo en casa. Seguimos sacando un poco las luces con el proceso aquí ya bastante similar a los anteriores, es decir, añadimos Ice Yellow y vamos yendo hacia los puntos de vista cenital. Para mí este amarillo es bastante sencillo de pintar, tiene el problema de que yo siempre lo hago al inicio, porque si voy a utilizar el aerógrafo me da un poco de pereza que se me puedan manchar zonas adyacentes y no quiero estar teniendo que enmascarar, y sobre todo el hecho mismo de utilizar un aerógrafo que me da bastante pereza, ya lo sabéis, lo he dicho muchas veces. Más allá de eso, como veis el proceso luego es similar a todos los demás procesos de pintado de amarillo y el resultado es un amarillo excepcionalmente vivo, pero mi preferido va a ser el que os he enseñado con Cíclope. En este ejemplo de cómo pintar azules vamos a empezar aplicando Imperial Navy por toda la superficie que queremos que sea azul, en este caso el traje este que me lleva Cíclope, ¿de acuerdo? Este color de Army Painter vais a ver que cubre excepcionalmente bien. Estas pinturas nuevas que sacaron de Warpaint Fanatic son bastante buenas, muy buenas diría. Y como veis, este azul en concreto cubre que es una locura. Es verdad que utilizo un tono de imprimación gris verdoso que le ayuda, pero aún así tenéis que ver esa cobertura que tienen estas pinturas con una pigmentación muy buena. Una vez está seco, no voy a hacer ningún tipo de lavado, sino que voy a hacer una transición de tonos como hemos hecho en la parte amarilla de esta misma figura. Con Royal Blue, también de Army Painter, de esas Warpaint Fanatic, vamos a ir sacando los volúmenes. Como veis, hago un golpe bastante fuerte de subida entre lo que es la sombra y la iluminación y me salto ese paso del sombreado. Nos hace una transición un poquito más fluida y es bastante sencilla. Como hacemos siempre, le vamos a añadir un poquito al 50-50 Ice Yellow para ir sacando una iluminación de tonos bastante desaturados. Como os digo, la dificultad en este proceso es simplemente fijarnos bien en la volumetría. Vais a conseguirlo sobre todo con la práctica si estáis empezando. Es cierto que si estáis empezando con el tema de las miniaturas, siempre os va a ir mejor si utilicéis primero un lavado. Pero este proceso, una vez lo hayáis repetido una y otra vez, vais a ver que es muy sencillo y va a conseguir un acabado mucho más bonito y más rápido en el pintado de vuestras miniaturas. Con Ice Yellow voy a acabar con las luces finales de este azul y como veis es tan sencillo como la parte del amarillo, deja unos tonos muy vivos y muy marcados todos los volúmenes de nuestra figura. En este ejemplo de cómo pintar azules vamos a utilizar Ocean Blue de AK. Como veis damos una primera capa en toda la superficie que queremos que sea azul, en este caso va a ser el pelaje de bestia. Este Ocean Blue, aunque es un color muy bueno, como veis, la primera capa de cobertura es un poquito más bajita de lo que eran los de Army Painter. Tiene un color bastante potente una vez seca, y con dos capas va a dejar bastante cubierta toda la zona. Es un azul con un pelín de aturquesado y a mí me gusta bastante utilizarlo. Para la otra parte de azul que vamos a pintar en esta figura, vamos a utilizar este Gadon Scale Green de Games Workshop en el tema de los pantalones. Como veis, generamos diferentes tonos de azul. Esta miniatura es bastante buena para practicar azules, porque prácticamente es toda entera azul con tonos amarillos. Y para el pelo vamos a hacer otra diferenciación de azules y así vemos un poquito más de gama que podemos utilizar. Para el pelo vamos a utilizar Cantor Blue de Games Workshop. Como veis, estos colores de Games Workshop son también bastante buenos. El único problema que tenemos siempre es el precio y el bote, pero la verdad es que muchos de ellos, como estos que estáis viendo aquí, son bastante buenos y os los recomiendo. Vamos a hacer un lavado por toda la parte azul del pelaje con este Ultramarine Blue, con esta Contrast de Games Workshop. Como veis en este ejemplo de cómo pintar azules, vamos a hacerle un lavado por toda la superficie para que veáis diferentes opciones, igual que hicimos con los amarillos. En el caso de lo que es los azules, tanto de Lobezno como de Cíclope, hemos utilizado esa técnica de sin lavados hacer una progresión, y en este caso vamos a hacer un lavado y lo vamos subiendo. Una vez ya está seco, vamos a utilizar este tono, este Medium Blue de AK, para hacer una iluminación. Como veis, es un proceso de pintado ya más tradicional, ¿de acuerdo? Podéis incluso hacer un poquito como hemos hecho en el caso de los amarillos de Lobezno y con el aerógrafo, fundir un poco los tonos en los puntos de luz máxima.
pero yo os digo, es algo opcional, ¿de acuerdo? Podemos seguir el mismo proceso de siempre, con Medium Blue, lo mezclamos al 50-50 con Ice Yellow y vamos marcando todos los volúmenes. Pintar es así de sencillo, todos los colores podemos pintarlos más o menos igual. Como veis, dos procesos, o utilizamos un lavado entre medias y vamos subiendo, incluso con fundidos de aerógrafo, o directamente pasamos de un tono muy oscuro a un tono muy claro. Seguimos añadiendo un poquito más de Ice Yellow, en este caso, como vais a ver, variamos un poco el hecho de que podemos incluso hacer más transiciones en las mezclas, no solo podemos saltar del tono base, la mezcla y la luz, sino que podemos ir añadiendo un poquito más de luz a esa mezcla hasta que después ya pasemos al punto de luz final. Esto nos permite hacer una transición mucho más fundida de los tonos. Como veis, aquí incluso añado un poco más de Ice Yellow a la mezcla para hacer cada vez más fundidas las transiciones. En el caso de Bestia me recreo un poco en hacer esto porque es verdad que el azul es el predominante en esta figura, el pelaje es básicamente lo que vamos a pintar en toda esta miniatura, entonces está bastante bien que sea bastante fundidito. Además lo he pintado con bastantes líneas para dejar un poco esa sensación de pelaje que es lo que tiene en toda la superficie del cuerpo. Y seguimos ya con las luces finales con este Ice Yellow. Como veis, el proceso es siempre el mismo. Digo, he añadido algún pasito más para poder hacer un poquito más cargadas esas transiciones, que se vean un poquito más de pasos, que tengan un poquito más de información, para que nos dé más sensación, pues eso, de un volumen con pelaje, con esas pequeñas líneas y demás. También os digo que no se tarda mucho y el proceso, como veis, merece la pena. Para el tema del pelo, como os dije, habíamos empezado con Cantor Blue, le habíamos dado luego igual el contrast como hicimos en el resto del cuerpo y ahora vamos a recuperar con Cantor Blue esa iluminación. Esto es, como siempre os estoy diciendo a lo largo de este pintado azul, es un poco la forma más tradicional de pintar estas figuras. Con Aldolf Blue vamos a subir un poco las luces, como veis, simplemente nos vamos a ir delimitando todos los volúmenes, respetando ese sombreado que se nos ha creado con la contrast y un poquito del tono anterior. Y vamos a seguir con Aldolf Blue y por supuesto lo vamos a hacer en una mezcla 50-50 con Ice Yellow. Usamos Ice Yellow como un punto de subida en toda la figura, sobre todo para que haya cierta coherencia en las luces. Al utilizar el mismo tono de subida en todas las partes, hay una coherencia cromática en todos los puntos de iluminación. Y por supuesto podemos seguir añadiendo un poquito más de Ice Yellow, como hemos hecho en el tema del pelaje, y vamos a ir subiendo esas luces. Podréis terminar si queréis en Ice Yellow directamente o no, aquí lo dejo al gusto de cada uno. Y vamos a utilizar en este caso Cantor Blue diluido para fundir todas esas transiciones del pelaje y darle homogeneidad en el paso a paso que hemos hecho. Para los pantalones recuperamos un poco el tono base con este Addon Scale, que es el que dimos como tono base antes de dar la contrast, y así recuperamos un poco el volumen. Ya solo con este paso vais a ver que se gana bastante volumetría y definición en este área. Ya os digo, pintar con este sistema es quizás el más sencillo, una capa base, un lavado e iluminamos, pero os recomiendo que probéis un poquito todos los que os voy enseñando para que veáis cuál se adecua más a vuestros gustos. De nuevo, hacemos una mezcla entre este Addon Scale Green y Ice Yellow, 50-50 siempre, y vamos a ir sacando las luces. No hace falta tampoco que degradéis todos los tonos. Hay superficies como estas que simplemente hago pequeñas luces con pequeñas delimitaciones de las áreas, pequeños perfilados y demás. Como veis, por cómo es el material, contrasta además muy bien con todo el pelaje. He hecho un pelaje lleno de líneas, lleno de textura, y pasamos a una ropa que es bastante lisa con 3 o 4 iluminaciones. Eso nos genera una diferenciación de materiales, de texturas, y le da más realidad al final, más realismo a lo que es la miniatura que estamos pintando. Como siempre, terminamos con Ice Yellow. Habéis visto varias maneras de pintar amarillos y azules extraordinariamente sencillas. Simplemente es practicar y os aseguro que el resultado final va a encantaros. Y hemos llegado al final de este repaso de cómo pintar amarillos y azules para nuestros Wargames. Como habéis visto, hay diferentes técnicas, diferentes maneras. Hay algunas que se adecuarán más a nuestro estilo, otras que no. Hay algunas que me diréis, Víctor, esto es complicadísimo, estas son muy sencillas. Coged la que más os guste y tirad por ahí. No obstante, siempre os voy a recomendar que practiquéis, practiquéis,
practiquéis, porque mediante la práctica vais a conseguir dominar cualquiera de estas técnicas y por supuesto superarme a mí. Es cierto que estas 3 figuras que hemos visto en el vídeo son bastante sencillas de pintar, porque aparte de que son pocos colores, su volumetría es bastante sencilla de seguir y no tiene muchos elementos intrincados que nos puedan molestar en el pintado. Vamos a ver un poquito cómo quedan al final una vez están terminadas al 100% y así aprovechamos para ver estas figuras de Crisis Protocol. Son las primeras figuras que os enseño en el canal, es uno de mis juegos favoritos, también es verdad que Marvel es de mis licencias favoritas y espero que os haya molado porque más adelante vais a ver muchas más de este juego que tengo prácticamente al completo. Son miniaturas muy agradecidas, es un juego bastante divertido, os recomiendo que le echéis un vistacillo, que además últimamente están sacando muchas novedades. Y como veis, pintar amarillos y azules es sencillo. Mi recomendación va a ser que cojáis 3 o 4 colores de cada uno de los que habéis visto, tanto en amarillos como en azules. No hace falta que os cojáis todos los que os he enseñado, coged uno de los pasos a pasos que estáis viendo en este vídeo, el que más os haya gustado, haceros con esos colores y practicar el proceso. Es cierto que si estáis empezando os voy a recomendar que dejemos el del aero para otro momento. He incluido el del aerógrafo para aquellos que ya estáis un poquito más avanzados o que tenéis esta herramienta y queréis un poco ver cómo podéis integrarla en vuestra pintura. Pero si estamos empezando, mi recomendación va a ser que nos la saltemos. Quizás la que es más sencilla para cuando estáis empezando es la tradicional de capa base, lavado, recuperamos y vamos subiendo. Pero os aseguro que os acostumbráis a pintar con una capa base oscura e ir subiendo, que ha sido el pintado tradicional de toda la vida de Dios, vais a ver lo fácil que es. Os vais a acostumbrar mucho a delimitar áreas, a hacer volúmenes, a ver esa volumetría que siempre os menciono en los vídeos, lo vais a ver al final natural de tanto practicar. Nos vemos, ya sabéis chicos, pintad, jugad, leed, pero sobre todo disfrutad de este maravilloso hobby. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo, espero que os haya molado, ya sabéis, comentad, compartid, dadle a like, campanita, suscribiros, abrazo, beso, nos vemos.